Uno de los temas más candentes ahora mismo en nuestra sociedad es el del exceso de información. Estamos bombardeados con información, también hay muchos medios de comunicación, aparecen otros nuevos, hay gente que está en contra de ciertos medios de comunicación, el Estado financia más a unos que a otros, a lo mejor. ¿Qué pensáis de esto? Medios de comunicación. ¿En qué sentido? Medios de comunicación en sentido de, por ejemplo, la financiación del Estado. ¿Debería meterse el Estado en la financiación de varios, de ninguno, de todos? ¿Qué creéis? Si el Estado actualmente lo está haciendo, que obviamente sabemos que lo está haciendo, debería hacerlo con criterios muy específicos, porque si no lo que puede pasar es que políticos que están en el poder actualmente elijan totalmente a dedo a quién darle, a cambio de favores, por decirlo de una manera, o a cambio de que hablen bien de ciertas personas, específicamente de ellos. Entonces, en el caso de que el Estado esté dando financiación a medios de comunicación, tendría que hacerlo con criterios muy específicos para evitar esta situación. Eso en el caso de, pero realmente, en general, ¿tú opinas? Que no es una función del Estoy de Estado acuerdo. estar financiando. Porque la imparcialidad es imposible de obtener y para ello, si se va a hacer imparcial de cualquier manera, entonces, si se va a hacer parcialmente de cualquier manera, mejor que lo hagan las empresas privadas con su propio dinero y no que el Estado hable con nuestro dinero sobre lo que ellos quieren, ¿no? Pero supongamos que existe la posibilidad de asegurar que va a haber un medio de comunicación que lo va a hacer 100% imparcial. ¿Tú por qué creerías que el Estado debería financiar en ese caso? Porque, bueno, en el caso de que no haya un medio imparcial privadamente y públicamente sí que se puede hacer, yo siento que el derecho a saber lo que está pasando en el mundo de forma sesgada es importante, no es fundamental, pero es muy importante poder tener acceso a esa información. Por ejemplo, o sea, ¿qué hecho tendría que saber? Pues además es importante para la vida, nuevas leyes, por ejemplo. Si tú no sabes qué normas hay en la vida, que se ha aprobado en el gobierno, que no se ha aprobado, tienes que estar un poco al día de lo que está pasando, sobre todo en el gobierno, yo siento, porque así puedes luego basar tu opinión política en algo que has visto. Entiendo tu punto, pero me parece que hoy en día, con la cantidad de medios que tenemos, la tecnología y todo, realmente no es para nada necesario que esté el Estado financiando esas cosas. Inclusive, si todos los medios de comunicación o los medios de comunicación que el Estado financie fuesen 100% imparciales, aún en ese caso, no debería estar el Estado financiando medios de comunicación, porque con todos los recursos, tecnología, todo lo que hay un millón de maneras de informarse. Entonces, para mí, no es función del Estado estar haciendo eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Además, volviendo a lo mismo de antes, si no hay ningún medio, prefiero que haya uno del Estado a que no haya ninguno. Pero si hay tantos medios como ahora, la mejor manera de ser imparcial es leyendo de todos. Literal. Cuando ves todas las opiniones, eso es la mayor imparcialidad del mundo, ¿no? Eso sería imposible, desde mi criterio. Lo que tú has dicho de que sea imparcial un medio hay un medio que sea imparcial me parece imposible, porque primero, ponle que eliminamos todos los juicios de valor, que es información totalmente objetiva. Por ejemplo, una ley, lo que has dicho tú, es información objetiva, pero de alguna manera cambiaría, porque los medios de comunicación están diseñados y la información que recibimos, las noticias, están diseñados por personas y las personas tienen sesgos y no somos imparciales. Y no todo puede ser imparcial, no siempre vamos a tener que hablar de una ley, entonces siempre va a haber parcialidades. Entonces sería imposible. Es lo ¿Tú opinas que la 1, que es el medio de comunicación más grande de España, sí, es imparcial? No, yo creo que no. No. Porque, pero por lo que es un medio de comunicación. Quiero decir, hay muchas noticias. ¿Cómo? ¿Hacia qué lado tira ese objetivo? Pues hace mucho que no veo la 1, macho. Pero desde mi punto de vista tira para el lado del gobierno y me parece lógico, porque si el gobierno o el Estado tiene el stake o tiene porcentaje en medio de comunicación, evidentemente va a tirar hacia su lado, o de alguna manera directamente o indirectamente va a tirar hacia su lado. Eso es normal, porque no todo es objetivo, no todo lo que vas a contar es objetivo
y rígido, puedes modificarlo, puedes añadir juicios de valor, puedes frasear de diferentes maneras lo que vas a decir, todo al final es moldeable. Puedes no decir. Sí, Muchas pero veces no es que la noticia no sea imparcial, muchas noticias sí son imparciales, por ejemplo leyes, pero hay muchas cosas que se decide no decir, como la ley del sí es sí. Así todo, el ser parcial no está mal tampoco. Quiero decir, somos humanos, los medios de comunicación también pueden agregar su juicio de valor, su opinión. El ser parcial no es algo que es un pecado capital. Quiero decir, los medios de comunicación pueden ser parciales. El tema es, cuando tenemos financiación pública, el ser parcial ya sí es un problema, porque quiere decir que estás apoyando a un medio de comunicación que sabes que después te va a dar algo a cambio. Entonces ese es el problema. El ser parcial en sí no es un problema porque somos humanos, el medio de comunicación tiene dueños, los escritores tienen opiniones, entonces el ser parcial no es un problema. El problema es que seas parcial cuando un medio público, o sea, cuando un gobierno, cuando el Estado te está financiando, ahí está el problema de la parcialidad. Entonces por eso es un problema que el Estado esté financiando un medio de comunicación. Sí, totalmente. Y además, sobre todo lo que has dicho de que tiene un dueño, entonces es moldeable, porque tú puedes coger una persona con muchas capacidades económicas, muy alta capacidad económica, puede coger y moldear a su manera, comprarlo, editar. Hace poco escuchaba a Mario Conde decir esto mismo, que un medio de comunicación tiene dueño, pero por ejemplo las redes sociales, al tener tantas fuentes dentro de una red social, al final tú no puedes ir y decir, no, quítame esto. O sea, al final son muchas fuentes dentro de una misma red social que están ahí para informar a la gente, que no hay que tomar como una única fuente de información, pero que está ahí para que la gente se entere de lo que pasa. Exactamente, además hoy en día con la tecnología lo que estamos viendo es que cualquiera puede ser periodista. Quiero decir, tomemos el caso de Vito Quiles. Vito Quiles no necesita un título, que creo que sí lo tiene, así todo, pero con solo salir a la calle una camarita, hacer preguntas y después publicar en las redes sociales, ya eres un periodista. No hace falta un título, no hace falta una empresa de muy bueno tuyo. además. Y muy buenas. No hace falta que el Estado te esté financiando. Quiero decir, cualquiera hoy en día puede crear información, informar a la gente, salir a hacer preguntas. Entonces, de eso de que necesitamos al Estado detrás, que nos esté dando títulos, que nos esté dando dinero, eso cambió completamente. Ya no debe ser más así. ¿Qué opináis de las redes sociales como medio de comunicación? Porque muchas veces nos basamos en vídeos y hemos visto... En Reels. En Reels. Todo el mundo lo hace. No me vais a tirar algo por los comentarios. Todo el mundo lo hace. En Reels para como fuente de información. Para informarnos y bueno, a mí eso no me parece mal. ¿No te parece mal? Puede ser una fuente de información. Al final tú tienes muchas cosas a tu mano. A mí lo que me parece irresponsable es coger una única fuente de información, ya sea un Reel o ya sea leer un solo periódico y empezar a soltar tu chapa en función de eso. Pues si vas a de verdad querer soltar una información válida y de valor, asegúrate contrasta, por lo menos contrasta. Eso es, aunque sea con 3 Reels. No hay menas que cobrando 1.600 euros al mes. A ver, sí que los hay, algunos sí que hay. Me parece un buen punto de vista. Además agregaría que lo bueno que tienen las redes sociales es un poco lo que dijimos, que ya no existe esto de que ahora los medios de comunicación dicen yo no voy a dar cobertura a esto para en cierta medida que nadie hable de eso. Hoy en día eso ya no ocurre más porque en el momento que pasa cualquier cosa a nivel nacional, todo el mundo se trata de las redes sociales. Entonces lo bueno de las redes sociales es que el silencio ya no existe. Ya nadie te puede ocultar algo. Porque a través de las redes sociales todos somos periodistas, como acabo de decir. O sea, todos pueden sacar una foto, grabar un video, salir a hacer preguntas. Entonces de esta manera la información se transmite de un lado a otro mucho más fácil. Entonces ya los medios de comunicación y la gente ya no pueden ocultar la información del resto de personas porque hoy se transmite todo a la velocidad de la luz. Entonces todos nos enteramos. Y después, por otro lado, lo bueno de que tiene los medios de comunicación es que tú estás escuchando la fuente de manera directa. ¿Qué quiero decir? Si tú mañana te dicen, Matías, tú saliste y dijiste esta tal cosa, tú sales en las redes sociales, te grabas y dices, yo no dije eso, lo que quise decir fue tal, porque pienso que tal cosa. Entonces, hoy en día ya no hace falta un periodista detrás de un periódico diciendo, Matías dijo tal cosa, sino que tú directamente sales a las cámaras, sales a las redes sociales y dices lo que piensas y dices lo que has hecho. Entonces, de esta manera... lo que vemos es mucho más transparencia que mediante los medios de comunicación antiguos a lo mejor no la teníamos tanto. Por ejemplo, en el caso de Argentina tenemos un presidente que es Javier Milei, que tú te enteras un millón de cosas porque él mismo te lo tutea. O tú escribes algo y dices, Milei, considero que pasó tal cosa, considero que estás haciendo mal tal cosa.
Y él te lee, obviamente hoy en día al ser presidente no todo el mundo llega a escribirle, pero en muchos casos él te lee y te responde directamente. Entonces tú no tienes ni un vocero, ni nadie ni un periodista, nadie entre medias. Él directamente te dice lo que piensa y lo que está haciendo directamente. Entonces lo bueno que tiene las redes sociales es que tú estás haciendo la fuente de manera directa. Tú estás hablando con la persona, con el protagonista de manera directa y no necesitas medios de comunicación entre medias. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Y qué opináis de, por ejemplo, porque yo he visto que hemos cogido este tema de conversación, de financiación de los medios de comunicación, como si fuera un porcentaje de accionariado de un medio de comunicación grande? Pero ¿qué opináis de financiación en términos de ayudas? A cualquier... Tú has dicho más o menos que debería regirse por... O sea, en el caso de que se haga, tiene que ser con criterios muy específicos. Vale. En mi opinión no debería hacerse de ninguna manera. Me parece que si se hacen sin criterios es corrupción directamente, porque si tú le estás dando a una persona así y otro no, lo que estás haciendo es incentivando, estás haciendo que hablen de manera determinada. Entonces si se hace sin criterios, para mí es corrupción o son o es directamente tráfico de influencias. Entonces, por lo menos si hay criterios, nos estamos asegurando de que no haya corrupción. Pero en el mundo ideal no habría financiación a medios de comunicación, en mi mundo ideal. Lo importante para que se creen nuevos medios de comunicación y empresas en general en España es eliminar las barreras de entrada que hay en el sistema de emprendimiento que hay ahora mismo, que te sale mucho más caro emprender que llegar a una empresa, poderte trabajar y vivir tu vida como un empleado. No tenemos mucha opción, pero sí que es cierto que a diferencia de los bancos que hablábamos antes, yo creo que los medios de comunicación, gracias a las redes sociales, pues crecen de forma muy exponencial. Y pongo de ejemplo la revista, bueno, no es una revista, pero yo lo considero ya un medio, Wall Street Wolverine, todo el mundo lo conoce por aquí por lo menos. Ya son un medio de comunicación, suben todos los días, suben noticias, suben historias también. El tío que se llama Víctor, puede ser. Sí. También se graba él y cuenta un poco de todo, pero no necesitas una plataforma grande ni mucha financiación para llegar a tener voz hoy en día, y por tanto las ayudas y directamente la accionariado del gobierno solamente son un medio, o serían, en el caso de que ocurriera, un medio para incentivar la voz que tú quieres que se incentive, y eso no me parece bien. Punto. ¿Y qué opináis, por ejemplo, de un caso muy concreto, que se active un tipo de financiación, un tipo de ayuda a cualquier medio de comunicación, que lo puedan obtener de manera con requisitos objetivos, es decir, algo por condición económica, es decir, con criterios, y que sea, por ejemplo, porque la tecnología está avanzando muy rápido, como podría ser el caso hoy, y necesiten más capital para poder expandirse en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a ciberseguridad o en cuanto a una transición digital? ¿Qué opináis de ese tipo de ayuda? Como en un mundo, como tú has dicho, ideal. ¿Tú cómo lo verías? Yo de las subvenciones en mayoría estoy en contra de todas. Lo que diría es que tendrían que hacer que las cosas sean más fáciles de hacer. Abrir una empresa, empezar tu propio canal, todo tiene que ser más fácil de hacer. Un propio medio de comunicación, todo tiene que ser fácil de hacer, y de última quitar trabas. Sería lo que tendría que hacer el Estado, en mi opinión, pero dar subvenciones. A mí tampoco me gustan las trabas, Ya, bueno, pero cuando tienes un Estado con dos trabas. No cosas distintas. Nada, pero bueno, eso. Hacerlo, yo lo que diría es que tendrían que hacer todo de la manera... Dejar que la gente pueda actuar de la manera más fácil posible con la menor cantidad de restricciones, pero no daría subvenciones. Vale. ¿Tú qué opinas, Matías? Estoy de acuerdo, es un poco lo mismo que las ayudas, ¿no? Sí, son ayudas pero más objetivas. Claro, que pueden tener, porque por ejemplo se dio casos en los que daban subvenciones para la digitalización. Mi opinión, no es el papel del Estado, no lo veo. Es que la cosa es eliminar restricciones, esa es la cosa. Dejar de formar parte, no formar más parte. Vale, pero ponle que estamos en un escenario político y económico más complicado, que tenemos, de nuevo, las ayudas con criterios muy objetivos. Se necesita una transición digital urgente para todos los medios de comunicación, para la mayoría, sobre todo para los más importantes y grandes, porque son donde más gente va a informarse. Y, por ejemplo, hay una mayor dificultad para acceder a crédito, mayor dificultad por parte de los bancos, mayor dificultad para obtener financiación de otros agentes externos que no son bancos,
¿cómo Para financiaría? transicionarse digitalmente. Exacto, ¿cómo Pero financiaría? cuando hay una necesidad en un mercado, se paga por ella, pagan los propios clientes. Si no, no hay una necesidad. La necesidad nace de la propia gente y si realmente fuese necesario, que además lo ha sido y existe ¿El ¿cómo se plan llama? de transición? No, ¿Qué quieres joder, decir? la prensa digital existe y se puede pagar por ella y no necesitas ningún tipo de ayuda. La gente paga porque la gente lo quiere. Solo es necesario cuando la gente lo quiere y si la gente lo quiere es porque la gente paga. Pero ¿y si Porque la gente lo quiere, oferta y la demanda. cómo van a obtener ese capital para llegar a Porque eso? la gente lo paga. Pero la gente, pero ¿cómo recaudaría dinero los medios de comunicación? Para, por ejemplo, Publicidad. Publicidad, vale. Estoy de acuerdo. Sí, publicidad Sí, y la prensa no es gratuita. O sea, ninguna prensa privada. El 20 minutos, de hecho, no sé si es privado o público, pero lo veo todos los días en el metro, ponen una caja ahí con 20 Periódico. minutos. El periódico. No sé si es imparcial, probablemente no, pero tú lo coges gratis porque ellos te meten en la mente ideas de otros que son la publicidad y punto. Nada es gratis en este mundo, solamente lo que financia el gobierno y tampoco es gratis porque te lo paga la gente. Punto. Entonces, volvemos un poco al tema de antes. La necesidad nace de la gente. Y si nace de la gente es porque ellos de alguna manera van a pagar por ello. O sea, viendo publicidad, dando dinero directamente o vendiendo su alma. Vale, ¿tú estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con Matías que el Estado no debe subvencionar absolutamente o casi nada. Entonces, si realmente hay una necesidad, la gente va a pagar por ello. Y si nadie paga por ello es porque no hay necesidad. Así de fácil. Pues ya está. Si tú tienes una audiencia de 10 millones de personas aquí en España que van a leer tu periódico digital, entonces te aseguro al 100% que va a haber empresas de ropa, de perfume, de jardinería, me da igual, que van a pagar un anuncio para que lo vean 10 millones de personas y entonces ahí ya vas a obtener algún tipo de financiación. Pero contando con que se cuentan con las condiciones económicas y sociales necesarias para que la gente pueda pagar. Porque si estás en una mala situación económica en tu país, a lo mejor No, a ver, eso no es prioritario. pero eso sucede en todos lados y en todos los Tío, que contextos. estoy intentando sacar En algún todos los argumento. contextos, quiero decir, especialmente en este tema, o sea, quiero decir, en este caso, hoy en día con las redes sociales, ser un medio de comunicación es tan fácil como sacar una camerita y ponerte a crear contenido, grabarte a ti mismo. Esto salir a hacer es un preguntas. medio de comunicación. Esto es un medio de comunicación. Entonces quiero decir, el decir que hay que subvencionar medios de comunicaciones porque si no, no va a haber voz, no va a haber nadie que informe, es una mentira, es una falacia. Hoy en día con las redes sociales, con la tecnología, cualquiera lo puede hacer, está en las manos, al alcance de cualquiera, básicamente. Vale. Ok, estoy de acuerdo. ¿Qué opináis, hablando de medios de comunicación? Y esto sí que depende solamente del gobierno y no de la gente. El caso que hemos estado viendo estos últimos 2 días de un señor llamado Vito Quiles, que hemos mencionado previamente en el podcast, y de su eliminación del Congreso de los Diputados como periodista por su supuesta imparcialidad. Por ser ultra. Por ser Porque quiere ultra, ver- o sea, demasiado imparcial, solamente hacer preguntas a aquellos a los que le interesa hacer preguntas y al resto no. ¿Qué opináis de esa eliminación del Congreso? Hablando de Vito Quiles, antes hemos hablado de él, está corriendo una noticia recientemente sobre su expulsión definitiva del Parlamento, a pesar de tener una acreditación correspondiente, promovido por algunos partidos. ¿Qué opináis de esta nueva noticia? Es una vergüenza, diría yo, porque todos estos partidos fueron quienes pusieron al gobierno actual. O sea, quienes votaron en contra de remover a Vito Quiles y a lo que se considera ultras, a saber qué es eso de ultras, fueron elegidos gobierno. O sea, el gobierno lo conforma PSOE y Sumar y después todo el resto los votaron. Entonces, ellos, que fueron quienes eligieron los que hoy en día están al poder, tienen que responder preguntas. Las tienen que responder de manera obligatoria, no se pueden escapar. Entonces, ellos critican a Vito Quiles porque dicen que él solo le hace preguntas a unos pocos, pero ellos responden también solo a unos pocos, porque a Vito Quiles no le responden las preguntas. Cuando Vito Quiles va y le pregunta al vocero o le pregunta a los políticos, pocos le responden de verdad las preguntas. Entonces, si critican a Vito Quiles por hacerle preguntas a unos pocos, también se le puede criticar a ellos por responderles solo a unos pocos. Por lo tanto, ese es el problema, en mi opinión.
Cuando eres responsable de tu país, tu obligación mínima es informarles y darles respuesta a todas las preguntas que tengan. Si Vito Village representa una parte de nuestra sociedad, que además lo hace y tiene apoyo en las redes sociales también, yo no entiendo por qué debe ser expulsado. Se alega que crea odio y tal, pero obviamente las preguntas son incómodas. Nadie quiere que le pregunten cosas que ha hecho mal, Claro. pero eso no es odio. Entonces, para mí, completamente incorrecto la expulsión esta, y además el medio por el que se ha hecho, que es alegar que él es ultra y primero dar opción para expulsar a los ultras con una intención fija, me parece horrible también. Sí, según mi criterio es igual. Y vuelvo a lo que tú has dicho antes, por ejemplo, en las ayudas, que no hay unas condiciones estrictas y objetivas para considerar que se debe echar a Vito Quiles. Por ejemplo, hablábamos, lo que ponía en la noticia, decía promover discursos de odio, le echamos porque acosa, le echamos porque hace preguntas agresivas. O sea, todo ese tipo de expresiones son cosas muy relativas, muy abstractas, que no se rigen por ningún criterio, como tú decías antes, y que entonces, cuando algo es muy relativo, es abstracto, se rige por lo que dice el que tiene el poder. Y eso casualmente, es lo que opinen ellos. exacto, entonces casualmente los que tienen el poder y los que le han echado han sido todos, como tú has dicho, partidos que han puesto en el poder al actual gobierno, menos PNV, menos el PNV, que creo que no. Pero al final es tan relativo y tanta la capacidad y el poder que se le está dando al gobierno en este tipo de decisiones, que están opacando parte de las decisiones o de la opinión que tiene el público, y que es representado por Vito Quiles y que ya no está. Y eso, yo creo que los tres estamos de acuerdo en que no debería ocurrir. Y además esto pasa a ser una tiranía de la mayoría, porque si ahora todos los que representan el partido, los que pusieron al partido actual, deciden quitar a alguien solo por ser mayoría, pasa a ser una tiranía, porque entonces estaríamos vulnerando el derecho de minoría solo por el hecho de ser mayoría. O sea, ellos pueden vulnerar el derecho a los otros porque son mayoría. Remueven, le quitan la libertad de prensa a las personas porque tienen el poder de voto, básicamente. Lo veo claramente y, Claro. y es súper incorrecto lo que están haciendo. Sí, estamos de acuerdo en eso.